Nos vamos a Ecuador para conocer de primera mano cuál es la situación, el escenario por allí. A esta hora saludamos a Gustavo Cardoso, quien es periodista de la emisora radial Antena 1 de Cuenca. Gustavo, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, un gusto Bienvenido. estar con ustedes y con los amigos de Córdoba, Argentina. Bien, el gusto es nuestro y le agradecemos por supuesto el tiempo. Estábamos hablando de esta situación institucional complicada por la que atraviesan, que ya viene de larga data. ¿Cómo la definiría usted? Bueno, Ecuador realmente es siempre una caja de sorpresas. En estos días que han sido intensos en el trabajo periodístico con alguno de los analistas que conversábamos, decía que cada día parece que toca fondo la situación de Ecuador, pero ahora sí ha tocado fondo sin descartar que puedan suceder más cosas. En todo caso, lo que está pasando en Ecuador se parece de alguna manera a un golpe de Estado, pero en realidad no lo es. La muerte cruzada es una figura constitucional que se la impuso en la Constitución del año 2008, constitución que fue promovida por Rafael Correa y por el correísmo, una constitución que es considerada como hiperpresidencialista, pero que hemos visto con sorpresa durante este mandato de Guillermo Lasso se volvió en contra. Más bien hemos tenido un presidente muy débil, pero en esta ocasión sí se ha aprovechado, diríamos, de este atributo de la Constitución, quizá en uno de los artículos, que es el 148, más hiperpresidencialista que tiene esta Constitución, que le da justamente eso, el derecho de disolver a la Asamblea Nacional. Pero, reitero, es una figura constitucional, una especie de híbrido más afín a lo que podría suceder en un régimen parlamentario antes que en un régimen presidencialista e incluso hiperpresidencialista como es el que tiene Ecuador. Gustavo, bueno, recordar que esto se da en el marco de un juicio político. ¿Cuáles eran los cargos que estaba enfrentando o que enfrenta Lasso? Bueno, a Lasso se le acusaba por peculado. Hubo otras dos acusaciones más graves que tenían que ver con conmoción interna, con ese predominio de mafias, del narcotráfico, de la delincuencia en Ecuador, pero esto tenía que pasar por el filtro de la Corte Constitucional. Y en realidad quedó quizá tras ese filtro de la Corte el caso más débil para la Asamblea de probar un peculado en contra de Guillermo Lasso. Peculado por un contrato que no se lo realizó en su gobierno, se lo realizó en el gobierno anterior de Lenín Moreno, pero continuó. Y al final aparentemente hubo una renovación de ese contrato entre la flota petrolera ecuatoriana Flopec y una compañía privada en la cual evidentemente había un contrato bastante doloso que había privado de algunos centenares de millones de dólares por el transporte de petróleo al Estado ecuatoriano. Pero en todo caso, no se pudo demostrar en un lapso de casi 4 meses que ha tenido estos prolegómenos del juicio político una responsabilidad directa, menos el peculado a Guillermo Lasso. Sí, alguna responsabilidad por omisión de su gobierno, pero en realidad la situación fue muy floja. Llegó a un punto culminante en el cual la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, que era una especie de isla dentro de la Asamblea, pues la presidía Fernando Villavicencio, un legislador que viene del periodismo y un ex directivo sindical también de la rama petrolera, pero que ha hecho historia en Ecuador. Fernando Villavicencio pues fue el autor de artículos periodísticos que los llamó en ese entonces Arroz Verde y que llevaron al juicio Sobornos 2012-2016 que finalmente condenaron a varios años de cárcel al presidente Rafael Correa. Rafael Correa salió del país, no ha cumplido su sentencia, pero también otros 16 altos funcionarios del gobierno fueron condenados por este caso. En todo caso, Fernando Villavicencio dirigía esta comisión conjuntamente con algunos asambleístas que conformaron un denominado Frente Parlamentario Anticorrupción, pero que evidentemente mantenían su simpatía hacia Guillermo Lasso e hicieron maniobras cayendo también dentro de esa manipulación, diríamos, tan clásica en la Asamblea Ecuatoriana de tratar de llevar el agua a su molino. Pero la historia le salió mal y me parece que no exprofesamente, a pesar de que ahora Fernando Villavicencio aparece ya como uno de los posibles candidatos para suceder a Lasso,
Pero hubo allí errores de apreciación y omitieron la importancia de un artículo de la Constitución ecuatoriana que al no configurarse, no consolidarse este informe de la Comisión de Fiscalización, que en definitiva eximía a Lasso de responsabilidad, no fue ni aprobado ni desaprobado. Se llegó a una coyuntura en la cual no votó el Parlamento Nacional y ante la ausencia de este informe no existía informe y abrió más bien las puertas para una acción más ejecutiva, más sumaria de la Asamblea, que llamó de inmediato a los muy pocos días al presidente de la República y en lugar de tener que aprobar el juicio político con 92 votos con mayoría calificada, tenía que hacerlo solamente con 70 votos. Y lo curioso es que no solo obtuvo estos votos, sino obtuvo muchos más. Y luego vinieron las elecciones parlamentarias de este domingo y se evidenció que se había consolidado una mayoría de 96 votos, superior a los 92 que se necesitaban para destituir al presidente, y entonces ardía Troya. El presidente siempre tuvo en sus manos la posibilidad de aplicar este artículo de la Constitución que lleva a la muerte cruzada y finalmente decidió hacerlo el día de hoy. Lo hizo con un anuncio de una cadena nacional de radio y televisión a las 7 de la mañana, una hora estratégica antes de que comience el día en un Ecuador que se encontraba ya bastante caldeado. Se decretó la muerte cruzada mediante la emisión del artículo 741 de Guillermo Lasso. Bien. Un pequeño detalle, peculado tiene otro significado allá que aquí. Claro. Allá es malversación de fondos, aquí es utilización de bienes públicos a favor de una persona particular. De bienes del Estado, claro. Exactamente. ¿Cómo está la sociedad, la gente en las calles? ¿Cómo se vive esta inestabilidad? ¿Hay riesgo de que haya algún tipo de desbordes? Bueno, hemos estado a la expectativa durante el día, esto viene antecedido de amenazas de la poderosa organización indígena CONAIE, que no admitía desde hace tiempo la posibilidad de la muerte cruzada y señalaba que si es que esto llegaba a darse, calentaría las calles. El partido con mayor aceptación popular en Ecuador, el del partido del correísmo, UNES, se mantuvo más bien en una posición desafiante ante Guillermo Lasso, desafiándolo a que ponga en vigencia la muerte cruzada y de hecho es el partido que mayores posibilidades tiene de captar el poder después de Guillermo Lasso. En todo caso, el día de hoy se esperaba ver esos movimientos en las calles. Lo que ha sucedido en Quito hasta el momento en que estamos evaluando la situación no ha sido mayor. Vino esto, sí, precedido de un anuncio que ustedes acaban de transmitirlo de las Fuerzas Armadas de Ecuador, anuncio en el cual se señalaba que están dispuestos a hacer todo lo necesario para defender la democracia. Pues reitero, esta aplicación de la muerte cruzada es un acto democrático que se encuentra dentro del marco de la Constitución. Entonces, no ha habido mayores incidentes todavía. Por allí, algunos asambleístas que formaban la coalición conjuntamente con UNES del Partido de Derecha Social Cristiano, entiendo que se han acercado ya a la Corte Constitucional para presentar un recurso de inconstitucionalidad a este decreto de Guillermo Lasso, pero esto de acuerdo con distinguidos analistas, conocedores del sistema constitucional de Ecuador, no tendrá mayor futuro. La muerte cruzada es un hecho y más bien ingresamos en un cronograma que tendrá necesariamente un cumplimiento bastante estricto en cuanto a su cronología. Ahora, ¿qué es lo que decretó Guillermo Lasso el día de hoy con este artículo, con este decreto, perdón, el 741? El primero, que se lo cumplió en forma inmediata, que era disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna de conformidad con el artículo 148 de la Constitución de la República. El segundo punto del decreto era notificar al Consejo Nacional Electoral para que convoque elecciones en un plazo de 7 días, es así de rápida la cosa. En 7 días tendrá que el Consejo Nacional Electoral convocar elecciones para elegir nuevos parlamentarios y elegir otro gobierno en Ecuador.
Esto podría darse, de acuerdo a las estimaciones, ya para completar este proceso, Sí. con la posesión de un nuevo presidente en un plazo tan corto como 4 meses y medio, y en el peor de los casos hasta 6 meses, que sería el lapso de gobierno que le quedaría a Guillermo Lasso. Bien. Y el último punto, el artículo 3, era notificar a la Asamblea Nacional sobre la terminación de su periodo y terminación de sus derechos. Brevemente consultarle, Gustavo, cómo continúa el mandato de Lasso, cómo se gobierna a partir de ahora sin la Asamblea y si él tiene posibilidad de presentarse en las próximas elecciones. Por supuesto que tiene la posibilidad, empiezo por lo último, de presentarse, pero las posibilidades se les ve muy escasas para que Guillermo Lasso pueda seguir. Pero bueno, recién empezamos este periodo, las cosas podrían eventualmente cambiar. En cuanto a cómo gobierna Guillermo Lasso, también con esta constitución sui generis que tenemos, en la cual no hay 3 poderes del Estado, sino hay 5 poderes del Estado. Los 3 poderes del Estado, que son lo clásico en las democracias occidentales que vienen de la Revolución Francesa, de la época de Montesquieu, fueron cambiados aquí en Ecuador y se añadió otros poderes que en realidad se les llama funciones aquí. Es decir, está la función ejecutiva, la función legislativa, la función judicial, las clásicas, y está por allí también la función social, con un organismo que es del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y también la función electoral, que se la considera otra función u otro poder del Estado. Todo sigue funcionando, con excepción de la Asamblea Nacional, que ha sido disuelta, y con ciertas restricciones que tiene el Ejecutivo. El Ejecutivo no puede gobernar sino solamente en materia económica y tiene que pasar por un filtro que no es la Corte Nacional de Justicia, me parece que eso escuché en su reporte previo, es en realidad la Corte Constitucional, que es un organismo independiente de la Corte de Justicia y que justamente se dedica solamente a observar y a absolver consultas de carácter constitucional. El presidente podrá emitir decretos, como lo ha hecho uno ya esta mañana, con una reforma tributaria que tiene que pasar por el filtro de la Corte Constitucional, que determinará esencialmente que estos decretos de Guillermo Lasso no se opongan a la Constitución vigente, pero nada más. Guillermo Lasso tendrá la oportunidad de gobernar y posiblemente lo que intentará en estos entre 3 a 6 meses de gobierno será tratar de consolidar ese proyecto económico que tantas trabas, problemas y barreras encontró a través de la acción del legislativo que ha dejado ya de funcionar. Gustavo Cardoso, ha sido un gusto escucharte, gracias por tu claridad y tu tiempo. Muchas gracias a ustedes. Muy amable, muy amable.